Hola, mi nombre es Liliana Muñoz Flores, soy estudiante de Contaduría Pública en la Universidad Autónoma de Tlaxcala. Estoy cursando el segundo semestre de la universidad. Bueno, en este video les voy a hablar sobre los conceptos básicos de la estadística. ¿Qué es la estadística? O bueno, ¿de dónde salió la palabra estadística? Bueno, esta se deriva de la palabra Estado, ya que, bueno, una de las funciones de los gobiernos es llevar los registros de la población, nacimientos, impuestos y toda la información que se engloba, bueno, que engloba el Estado tradicionalmente. Se definió la estadística como un instrumento de compilación, organización, presentación, información y análisis de datos numéricos. La estadística es un método científico que uno de sus objetivos es sacar conclusiones a partir de los datos obtenidos. A la estadística la podemos ver como el procedimiento que utilizamos para la recolección, agrupación, análisis e interpretación de los datos tomados. La estadística, la mayoría también la conoce para la realización y cálculo de porcentajes. Empecemos a analizar que la estadística no es solo percibir, sino esta que nos puede dar un principio y un final para así llegar a una conclusión, como ya lo habíamos mencionado. En la estadística hay muchos puntos a favor en esta herramienta que puede ser utilizada en cualquier tipo de estudio cuyos movimientos y relaciones por su variedad intersectan. Podríamos, por un punto de vista más amplio, definir la estadística como la ciencia que estudia cómo debería ser, emplearse cierta información y cómo dar una guía de acción en situaciones prácticas que provoca incertidumbre. Esa es una de las características por la cual se utiliza la estadística. Los primeros usos de la estadística ampliaron la recopilación de datos y la elaboración de gráficas para describir, dar información de algún aspecto o elemento que se quiera dar a conocer. Por lo normal la estadística se utiliza mucho en los censos, en las poblaciones. Algunos conjuntos de datos consisten en números como alturas, pulgadas, y bueno, la estadística no es obligatorio que lleve números, a veces se basa en cuestionarios escritos, como podría ser para determinar hacer una encuesta e ir determinando el sexo de si es femenino o masculino. Bueno, a continuación veremos algunos elementos de la estadística. Población, conjunto de individuos en un lugar establecido que conforma una entidad. Bueno, la población cumple con un cierto de prioridades. En esta la estadística busca estudiar un determinado fenómeno. Muestra subconjunto de casos o individuos de una población. Bueno, en este la población debe ser representativa. Bueno, se determina un cierto objetivo de estudio para la total recopilación de los datos que queremos obtener. Bueno, estos son algunos de los otros elementos de la estadística. La palabra estadístico, función definida sobre los valores numéricos de una muestra. Cabe recalcar que del estadístico existen varios tipos de estadístico. Alguno es posición, que divide un conjunto ordenado de datos en grupos con la misma cantidad de individuos. Entre ellos debe destacar que son cuantiles, porcentiles, deciles. La centralización, que indica valores con respecto a lo que los datos parecen agruparse. Dispersión, indican la mayor o menor concentralización de los datos con respecto a las medidas de centralización. Forma, dan una idea de cómo se distribuyen los datos. Parámetro, define sobre los valores numéricos de características medibles de una población. Bueno, ya que es muy complicado, bueno, muy difícil medir, estadizar toda una población, se van recopilando datos. Un ejemplo del parámetro podría ser la estatura
de los individuos de la población y así irlos agrupando para más rápido y más fácil. Bueno, estimador, función de los valores de una muestra que se elabora para indagar el valor de un parámetro de la población de la que procede la muestra. Bueno, el estimador se utiliza cuando el parámetro es desconocido. Para dar con el estimador nos ayuda para dar con el parámetro, y en este se utiliza los datos que se han tomado de la muestra de la población. Variables o caracteres. Característica observable que varía entre los diferentes individuos de la población. Bueno, se define también como carácter estadístico. Es un aspecto de la población que se puede observar. Las variantes que pueden tomar un carácter son las modalidades del carácter. Un carácter será cualitativo si sus modalidades no se pueden expresar con números, y será cuantitativo cuando el que se puede expresar. Los caracteres cualitativos se llaman variables estadísticas. Bueno, la variable estadística es un conjunto de valores que toma un carácter estadístico cuantitativo. Este es que se puede medir. Y este se divide en dos tipos: variable estadística discreta, en la que se puede tomar un número finito de valores numéricos o infinito. Variable estadística continua, la que se puede tomar, por lo menos teóricamente, y todos los valores dentro de un intervalo de la recta real. Bueno, muestreo. ¿Qué es el muestreo? Bueno, la estadística habitualmente estudia solo una muestra de los individuos. Se entiende por muestra al subconjunto de una población de mayor tamaño. Se entiende por población o un universo al conjunto de todos los individuos o elementos, unidades de análisis que cumplen ciertas características. Bueno, para entenderlo más ampliamente, imaginemos que queremos estudiar cuántas personas fuman, ¿no? En México. Una forma de obtener este dato sería contactar con todos los habitantes de México, aproximadamente 123 millones, pero la cantidad es muy alta, ¿no? Entonces, vamos a hacer un subconjunto de individuos, por ejemplo, 1000 personas, 200 personas, ya depende de cada uno de nosotros. Preguntarles si fuman o no, y usar esta información como una aproximación de la información buscada. Pues bien, este grupo de 1000 personas, que permite conocer mejor cómo se comportan en total de mexicanos en una muestra, y la forma en que nosotros seleccionamos este muestreo. Bueno, en la definición que ahorita dimos, introducimos dos términos fundamentales a lo largo de esta serie de diapositivas. Universo o población es el total de individuos que se desea estudiar o caracterizar, como en un ejemplo ya lo dimos sobre los fumadores que existen en México. Y la muestra, que recordemos que es el subconjunto de individuos del universo que se selecciona para estudiarlos a través de una encuesta. ¿Por qué es importante el muestreo? Bueno, este es útil gracias a que podemos acompañarlo de un proceso inverso que llamamos generalización. Es decir, para conocer un universo, lo que hacemos es extraer la muestra del mismo, medir un dato o una opinión, proyectar al universo el resultado observado de esta muestra. Bueno, esta proyección la podemos llamar generalización de resultados. La generalización de resultados añade cierto error al mismo. Bueno, afortunadamente el error cometido al generalizar resultados puede acotarse gracias a la estadística. Para ello se pueden usar dos parámetros: el margen del error, que es la máxima diferencia que observamos que esté entre el dato observado en mi muestra y el dato real en el universo. Bueno, seguiremos con nuestras diapositivas.
Bueno, igual existen varios tipos de muestreo, el no probabilístico y el probabilístico. Vamos a irlos explicando uno por uno. El tipo de muestreo no probabilístico a juicio nos dice, se le conoce por juicio o intencional. En esta técnica de muestreo no probabilístico, las muestras se seleccionan basándose únicamente en el conocimiento y la credibilidad del investigador. Bueno, en estas palabras, los investigadores eligen solo aquellos que están, bueno, que creen que que son los adecuados con respecto a la distribución que representa una población. Este no es un método científico de muestreo y bueno, ya que la desventaja de esta técnica es que los resultados pueden estar influenciados por nociones percibidas del investigador, por lo tanto hay una cantidad de dudas y involucrada en esta técnica de investigación. Este tipo de método de muestreo se puede utilizar en estudios piloto. Bueno, a continuación igual el muestreo por conveniencia. Es una técnica de muestreo no probabilístico donde las muestras de la población se seleccionan solo porque están convenientemente disponibles para el investigador. Estas muestras se seleccionan solo porque son fáciles de reclutar y porque el investigador no consideró seleccionar una muestra que represente a toda la población. Idealmente en la investigación es bueno analizar muestras que representen a la población, pero bueno, en algunas investigaciones la población es demasiado grande para evaluar y considerar a toda la población. Esta es una de las razones por la que los investigadores confían en el muestreo de conveniencia, que es la técnica de muestreo no probabilístico más común, debido a su velocidad, costo, efectividad y facilidad de la toma de la muestra. Un ejemplo de ese tipo de muestra podría ser que el investigador busque unos estudiantes voluntarios, ¿no? Y de ahí hacerles una encuesta y solo es mandarles la encuesta, que la contesten y que se la regresen. Es un muestreo muy fácil. Y por último, de los tipos de muestreo no probabilístico es el muestreo voluntario. En este tipo de muestreo no probabilístico está formado por participantes seleccionados por el investigador. Sin embargo, en este método produce un sesgo de respuesta, ya que los miembros son autoseleccionados, el investigador los elige. El proceso consiste en elegir una persona para ser voluntaria de responder la encuesta, porque puede tener una opinión particularmente fuerte sobre el tema que nosotros estamos buscando investigar. Puede ser por conveniencia o por razones éticas que éste elige ser voluntario. Bueno, ahora sigue tipos de muestreo probabilístico. Bueno, el primero es aleatorio simple. En el aleatorio simple, el procedimiento es empleado en lo siguiente: se asigna un número a cada individuo de la población y este se elige aleatoriamente, es decir, sin saber qué número nos va a dar. El siguiente es probabilístico sistemático. Bueno, este nos dice que se lleva a cabo dividiendo a la población en subgrupos, formando una lista. Finalmente se selecciona aleatoriamente un número y el número seleccionado aleatoriamente será la posición del individuo de cada grupo conforme a nuestra muestra. El siguiente es el estratificado, que en el muestreo estratificado, el investigador divide a la población en estratos que generalmente comparten las mismas características ese grupo que se ha seleccionado. Luego de formar al azar y utilizando el método del muestreo aleatorio simple, se elige a un individuo de cada estrato para conformar la muestra. Y por último es el por conglomerados del muestreo probabilístico. En este método está utilizado específicamente cuando no es práctico o es imposible elaborar una lista exactamente de los elementos y detalles con los que cuente esta población. Para llevarlo a cabo, los detalles de dicha población ya deben de estar agrupados con sus poblaciones y las listas ya deben de existir o se pueden crear.
Bueno, ahora veremos los tipos de muestreo que existen. Bueno, el muestreo probabilístico, este reduce la carga subjetiva que podrá influir en la elección de las unidades que se van a estudiar. Bueno, a partir de ya los individuos que se han tomado, se eligen solamente a cierto número de habitantes que se van a estudiar. El muestreo aleatorio simple, este es el más sencillo y conocido de los distintos tipos de muestra probabilístico, ya que este elige aleatoriamente a algún individuo de toda la población. Sigue el muestreo sistemático, cuando los elementos de la población están ordenados en una lista y solamente se van a elegir aleatoriamente. El muestreo estratificado, cuando se desea asegurar la representabilidad de determinar subgrupos o estratos de población. Estos se eligen con ciertas características en cada grupo. Y como lo habíamos mencionado, por conglomerados que acostumbran a ser agrupaciones naturales de individuos como hogares, hospitales, colegios, provincias, etc. A diferencia de la estratificación, que ese ya se va eligiendo por cierto. Hola, mi nombre es Liliana Muñoz Flores, soy estudiante de Contaduría Pública en la Universidad Autónoma de Tlaxcala. Estoy cursando el segundo semestre de la universidad. Bueno, en este video les voy a hablar sobre los conceptos básicos de la estadística. ¿Qué es la estadística? O bueno, ¿de dónde salió la palabra estadística? Bueno, esta se deriva de la palabra Estado, ya que, bueno, una de las funciones de los gobiernos es llevar los registros de la población, nacimientos, impuestos y toda la información que se engloba, bueno, que engloba el Estado tradicionalmente. Se definió la estadística como un instrumento de compilación, organización, presentación, información y análisis de datos numéricos. La estadística es un método científico que uno de sus objetivos es sacar conclusiones a partir de los datos obtenidos. A la estadística la podemos ver como el procedimiento que utilizamos para la recolección, agrupación, análisis e interpretación de los datos tomados. La estadística, la mayoría también la conoce para la realización y cálculo de porcentajes. Empecemos a analizar que la estadística no es solo percibir, sino esta que nos puede dar un principio y un final para así llegar a una conclusión, como ya lo habíamos mencionado. En la estadística hay muchos puntos a favor en esta herramienta, que puede ser utilizada en cualquier tipo de estudio, cuyos movimientos y relaciones por su variedad intersectan. Podríamos, por un punto de vista más amplio, definir la estadística como la ciencia que estudia cómo debería ser, emplearse cierta información y cómo dar una guía de acción en situaciones prácticas que provoca incertidumbre. Esa es una de las características por la cual se utiliza la estadística. Los primeros usos de la estadística ampliaron la recopilación de datos y la elaboración de gráficas para describir, dar información de algún aspecto o elemento que se quiera dar a conocer. Por lo normal la estadística se utiliza mucho en los censos, en las poblaciones. Algunos conjuntos de datos consisten en números como alturas, pulgadas, y bueno, la estadística no es obligatorio que lleve números, a veces se basa en cuestionarios escritos, como podría ser para determinar hacer una encuesta y ir determinando el sexo de si es femenino o masculino. Bueno, a continuación veremos algunos elementos de la estadística. Población, conjunto de individuos en un lugar establecido que conforma una entidad. Bueno, la población cumple con un cierto de prioridades. En esta la estadística busca estudiar un determinado fenómeno. Muestra subconjunto de casos o individuos de una población. Bueno, en la población debe ser representativa.
bueno, se determina un cierto objetivo de estudio para la total recopilación de los datos que queremos obtener.